Hola, hoy vamos a hablar un tema que la mayoría de los productores más pequeños se complican y lo hacen normalmente mal, que es lo referente a calcular correctamente la cantidad de agua que yo voy a usar para fumigar mi cultivo, también junto con la dosis que yo debiese usar para fumigar el cultivo. Todo esto parte de la base, primero que nada, de distribuir o pensar la superficie que tengo, como también el tamaño de mis plantas. Si uno mira esta fotografía, yo tengo ahí plantas pequeñas, ¿cierto? Y esa planta pequeña me va a generar, perdón, un volumen de mojamiento. Y la planta que está al lado está más grande, entonces no requiere la misma cantidad de agua para hacer la fumigación. Entonces ahí uno empieza a veces a tener problemas porque la gente llega y aplica y no hace ningún cálculo en función de la cantidad de agua correcta que yo debo usar. Normalmente, el mojamiento en hortalizas bajas, como una lechuga, una selga, un perejil, un cilantro, una rúcula, un berro, iría entre 200 a 600 litros la hectárea. Entonces, si yo tengo un cultivo chiquitito, como el de la foto, por ejemplo, este cultivo uno podría estar trabajándolo entre más o menos unos 200 litros la hectárea. En cambio, el de al lado, como ya está casi más grande, ese podría llegar a los 600 litros la hectárea. Entonces yo tengo una distribución de mojamiento, obviamente dependiendo del tamaño de planta. Plantas más chicas, menor volumen de agua. Plantas más grandes, un mayor volumen de agua. Si alguien está trabajando con tomate, pimiento, berenjena, ají, que son cultivos en altura, porque se cultivan en invernadero, ahí ya podríamos estar llegando hasta los 1000 litros por hectárea. Pero la mayoría de la gente está trabajando con cultivos bajos, para mí, de hojas, repito, lechuga, perejil, cilantro, rúcula, berros, etc. Estaríamos trabajando en proporción de 200 a 600 litros de agua por hectárea. Inclusive, yo podría decir hasta 150 litros de agua por hectárea, sobre todo cuando tenemos plantas pequeñas. Pero, aquí hay un detalle importante. Esta planta que estoy marcando acá venía de una bandeja de almácigo. Y esa bandeja de almácigo, a lo mejor eran 3, 4, 6, 10. Yo ahí debería ser mi primera aplicación, si es que encuentro necesario. Si estamos cultivando de otoño para invierno, yo recomiendo hacer una aplicación ahí. Y me ahorro agua, me ahorro tiempo, porque no hago nada con aplicarla cuando ya está plantada, porque tengo mucho espacio libre, por lo tanto estoy perdiendo mucho producto, mucha agua, y estoy aplicando sobre una plancha que no hay nada. Entonces, plantas muy chicas como la fotografía, también uno podría decir, trajémonos y apliquemos en el almácigo. Y cuando la planta ya tiene 5 o 6 hojas verdaderas, más o menos del tamaño de un puño, si fueran lechugas, ya podría ya empezar a aplicar las dosificaciones. El otro punto importante a entender es la dosis del producto. Normalmente tenemos cc por 100 litros
gramos por 100 litros, o cc por hectolitro, que son 100 litros, o gramos por hectolitro, que son 100 litros. Y la otra dosis son kilos o litros por hectárea. Entonces, independiente de las dos opciones, lo primero que yo debo determinar es el mojamiento. Y eso depende de la superficie cultivada. Hay gente que calcula completo la estructura, ya sea sombreadero o invernadero, pero en hidroponía yo siempre recomiendo trabajar en función de los metros cuadrados de mesa. Entonces, ahí tengo la superficie. Entonces, si yo tengo un cultivo chico, aquí podría estar aplicando, repito, 150 a 200 litros la hectárea. Aquí, por ejemplo, podríamos estar aplicando entre 200 y 250, y así a medida que va creciendo 300, 350, hasta llegar a los 600 litros la hectárea. Entonces, esos datos, esos parámetros, yo los debo tener claro para no aplicar de más, porque miren acá. El agua va a ser el vehículo de transporte para aplicar el fungicida, el insecticida, el acaricida, el foliar, el bioestimulante. Pero cuando estoy trabajando con dosis por agua, si yo calculo mal el agua y aplico más agua de lo que necesito, estoy aplicando una mayor dosis. En cambio, si estoy trabajando por kilos de litros por hectárea, la cantidad de agua sí importa, pero al final estoy aplicando la dosis correcta. Si aplico mucha agua, el agua va a escurrir en la hoja y va a caer sobre la plancha, sobre el tubo, en el agua, entonces ya es distinto. Entonces, por esa razón es importante tratar de manejar bien, primero que nada, los volúmenes de mojamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un invernadero que es de 7,6 metros de ancho, tiene 30 metros de largo y tiene mesas de 1,51 por 29 metros. Entonces ahí yo tengo ya la superficie. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay 2 mesas con cultivo, otras 2 mesas sin nada, entonces tengo que ir viendo las superficies adecuadas en cálculo, metros cuadrados, para así calcular el volumen de agua. Pero hagamos un ejercicio. Aquí tengo, me mandan la fotografía o voy a ver a un productor y me doy cuenta que tiene alternaria y tiene esclerotinia. Y ahí yo tengo que determinar qué producto puedo recomendar. También tengo que preocuparme de los valores de las carencias de los productos. Plantas más grandes, a día de cosecha, debo ocupar productos de carencia más cortas, y plantas más chicas puedo trabajar con carencias más largas. Repito, uno puede aplicar muchas cosas, pero tema de otra charla, por ejemplo, aplicar un acidificante. Podré mezclar un fungicida con un insecticida más un bioestimulante, si se puede. ¿En qué orden hago la mezcla? ¿Qué aplico primero? ¿El estanque, el fungicida, el acidificante? Pero eso es tema de otra charla. Hoy día vemos las dosis. Entonces, para eso vamos a trabajar con el metalaxil, que es una buena alternativa. Primero, el metalaxil me dice que es de acción sistémica y de contacto. Funciona de ambas maneras. O sea, uno cae sobre el patógeno, lo puede eliminar, y también la planta lo absorbe, y ahí está más tiempo circulando y puede estar manejando bien el patógeno. De carácter preventivo curativo. Entonces, como la planta ya tenía el problema, tengo que pensar en buscar un producto curativo. Entonces, también esa parte importante, no es llegar y aplicar cualquier producto. Yo tengo que buscar un producto en función de lo que tengo. Pero esto es bueno, ¿por qué? Porque es preventivo curativo. Entonces,
tengo que jugar con las dos opciones. Este producto tiene metalaxilo y tiene mancozeb. Ya. Es lechuga. Entonces yo tengo que buscar en la etiqueta si es que está autorizado para lechuga. Y ahí está para lechuga. ¿Es para alternaria? Es para alternaria. ¿Me sirve para esclerotinia? Ya me sirve para esclerotinia. También me sirve para septoria, me sirve para botrite, me sirve para pitium. Entonces, también lo podría usar en el cultivo si tengo otros patógenos. O sea, tiene un buen rango de acción. El producto, la dosis, son 2 kilos la hectárea. Entonces ya tengo ese dato, 2 kilos la hectárea. ¿Qué me dice acá? Importante leer las observaciones. Aplicar en forma preventiva a comienzo de temporada, repitiendo cada 10 a 14 días. Dato importante, se recomienda no aplicar más de 3 o 4 veces, pero eso para lechuga hidropónica es mucho, porque generalmente uno puede aplicar con 2 aplicaciones o una, es más que suficiente. Entonces ahí uno tiene que ir viendo. Si la presión es más alta, yo podría repetir una vez a la semana. Y aquí la carencia para lechuga es de 15 días. Entonces ahí yo tengo el juego y la información que yo necesito. Pensemos en el cultivo. El cultivo es un invernadero de 7,6, perdón. 7,6 metros y de largo 30. Y tiene 4 mesas. Estas mesas son de 1,51 metros por 29 metros de largo. 1,51 por 29 me dice que son 43,79 metros cuadrados por una mesa. Esto es por 4, porque son 4 mesas que tengo un cultivo. Por 4. Eso me da 175 metros cuadrados. Vamos a asumir, repito, que mis lechugas tienen un tamaño de un puño. Entonces, la recomendación sería un mojamiento de unos 250 litros hectárea. Y el metalaxil eran 2 kilos la hectárea. Entonces, lo primero es el mojamiento. 250 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánta agua aplico en 175 metros cuadrados? Hago la regla de 3 simples. $175 por 250 dividido 10.000. Eso nos da un mojamiento de 4,337 litros. Entonces ahí uno se da cuenta que es poca la cantidad de agua a aplicar. Hay gente que yo voy a ver y en estos invernaderos al inicio están gastando 15, 20 litros de agua. O sea, es una pérdida enorme de agua y sin contar que estoy aplicando más producto o mucho mojamiento dependiendo del producto que estoy aplicando. Entonces ya tengo el mojamiento. $4,37 litros. Y la dosis, otro cálculo. 2 kilos para mí son 2.000 gramos en 10.000 metros cuadrados.
Bueno, todo lo que estoy explicando ahora, independiente de que sea hidroponía, lo pueden ocupar para cualquier cultivo. ¿Cuántos gramos yo debo aplicar en 175 metros cuadrados? 175 metros cuadrados por 2.000 gramos dividido 10.000 metros cuadrados. 175 por 2.000 dividido 10.000. Eso nos da una cantidad de 35 gramos de metalaxil. La recomendación: aplicar 35 gramos de metalaxil en 4,4 litros de agua. Idealmente uno cierra un valor más fácil para entender. Y con esa cantidad de agua, yo debiese fumigar este invernadero si es que tengo lechugas del tamaño de un puño. Y ahí uno va viendo, si me sobró un poco de agua, ajusto la dosis, el mojamiento, perdón. Lo bajo a 240, 230 y tengo que fumigar de nuevo. Pero esto es hacer un par de veces, porque los ciclos son siempre los mismos, entonces uno ya sabe, ¿sabes que mira, mi lechuga tiene el tamaño de un puño, voy a aplicar 4,4 litros de agua. Cuando está un poco más grande, llego a 7 litros de agua. Está más grande, llego a 8 litros de agua. Entonces ahí uno va sacando las proporciones. Entonces ahí ya tengo, si ustedes ven, la recomendación. Pensemos que yo voy a aplicar ahora los 600 litros de agua en los 10.000 metros cuadrados. Y mi superficie son 175 metros cuadrados de mesa de cultivo. Entonces ahí voy a calcular al tiro la cantidad máxima de agua que voy a usar para fumigar. 175 metros cuadrados por 600 litros partido por 10.000 metros cuadrados. Eso nos da que el invernadero, ya cuando la planta la tengo grande, puedo estar trabajando con 10,5 litros de agua. O sea, de 4,4 voy a llegar a 10,5 litros de agua y así mojo todo el invernadero. Y ahí tengo un volumen de agua ajustado, un volumen de agua adecuado, sobre todo en invierno. Uno debe calcular bien este volumen de mojamiento porque como aplico agua libre, puedo aumentar condiciones sobre el follaje para la presencia de patógenos, por ejemplo. Dato importante, piensen como tarea. ¿Por qué es importante el uso de acidificantes? ¿Por qué es importante? Averígüenlo. Estamos entonces. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.